Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Ausentes, el programa que siempre pone en el centro a las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente y, cómo no, a todos esos desaparecidos y desaparecidas. El programa que ustedes también pueden comentar, como siempre, en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Hoy no les voy a dar los teléfonos para llamar en directo porque hemos tenido que grabar previamente el programa debido al desplazamiento de quien les habla y parte del equipo también a la Feria Internacional de Turismo, así que no podrán llamar en directo, pero lo que sí pueden hacer es comentarlo en redes sociales y, por supuesto, si tienen alguna pista, algo que aportar, algo que ofrecer, hay una línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp que habilita esta casa para las personas desaparecidas, para sus familias, para las personas que puedan aportar en concreto alguna pista o quieran darnos alguna información o comentar algún caso para que tratemos en Ausentes. 744-600-713, 744-600-713, si lo prefieren así. Ese es el número de WhatsApp al que pueden también dirigirse con sus mensajes. Y hoy en el programa vamos a hablar de varias cosas. Vamos a recordar también algunos de los reportajes que les hemos ofrecido en otros programas y que han tenido gran seguimiento en nuestras redes sociales y también por parte de nuestra audiencia, y lo vamos a recuperar. Pero vamos a comenzar hablando de los secuestros parentales. En los últimos días, en las últimas semanas, se ha hablado mucho, ¿verdad?, del caso de las pequeñas de Tenerife desaparecidas con su padre. También estamos muy pendientes del caso sucedido entre Estepona y Casares, evidentemente también porque puede tratarse de un secuestro parental por parte de su madre. En los secuestros parentales vamos a ponernos aquí hoy sobre la mesa y lo vamos a hablar por un lado con quien es mi compañero también en el programa y siempre lo vemos en la parte de alertas. Hoy le he pedido que se viniera también a la tertulia inicial. Jaime Rodríguez. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Gracias. Y buenas tardes también a nuestra coach emocional que también desde ese punto de vista psicológico hoy viene a ayudarnos a entender qué puede estar pasando en estos casos. Noelia Fernández. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, gracias de verdad por estar con nosotros en el programa. Jaime, lo primero que vamos a poner sobre la mesa son los casos. Los hemos ido recordando a lo largo de estas semanas, pero es bueno hacer una cronología y ponerlos sobre la mesa. Si te parece, vamos a comenzar por el caso de Casares o Estepona, que es verdad que es del que tenemos menos información, pero sí que queremos recordar qué ocurre allí. Cuéntanos. Sí, Luis, como apuntabas, hay que trasladarnos a entre Casares y Estepona, y es que el pasado 29 de enero, el padre de esos pequeños, ¿no?, de Leonardo y de Stephanie Centeno, llevaban más de 96 días sin ver a su padre. Previsiblemente la madre, de nacionalidad rusa y española, es importante decirlo, que tiene la doble nacionalidad, presuntamente se llevó a los niños a Rusia. El padre, lógicamente, interpuso una denuncia, como te decía, después de casi 100 días en que los niños no asistían al colegio y tampoco veían a sus familiares. Todo apunta, lo decía el padre, que apunta a un posible secuestro parental. Se conoce poca información porque el caso está todavía muy cerrado. De hecho, personas de Casares nos comentan que el caso está siendo, tanto en Estepona como en Casares, está siendo un caso verdaderamente, bastante mediático. Leonardo, de 5 años, y Stephanie, de 6, ambos rubios de ojos azules, que, como te decía, ¿no?, convivían con la madre, y el padre, cuando interpuso la denuncia, llevaba bastante tiempo sin saber nada de ellos. Aunque tenemos que decir también, Luis, aunque lo decíamos también la semana pasada, ¿no?, cuando este caso sale a la luz, cuando este caso se hace público, y el padre la denuncia ya se había interpuesto bastantes días anteriores a que la denuncia se haga pública, ¿no?, y trascienda a los medios de comunicación. Bueno, hay que decir que es importante también recordar que por las informaciones que tiene este programa, esta mujer había interpuesto algunas denuncias por violencia de género a su pareja, se habían desestimado, incluso había una sentencia exculpatoria, y en este caso es cuando ve esta mujer que puede ser perseguida por la justicia por una falsa denuncia, por varias falsas denuncias, pues parece que sucede este momento de la desaparición. Es más o menos las informaciones, no quiero equivocarme y quiero ser lo más riguroso posible, pero son las informaciones que tenemos. Nos gustaría hablar con Alberto, con su padre, pero él prefiere ahora mismo mantenerse en un segundo plano, y por eso, al ser un caso más hermético, no podemos darle toda la difusión, pero sí que pide que se vean las imágenes de sus niños, y eso es en lo que estamos ayudando. Vamos a irnos al caso de Tenerife, un caso que nos viene abordando
recordando en las últimas semanas y en los últimos días, y en el momento de la grabación de este programa, ¿cómo se encuentra el caso? Bueno, tenemos nuevos datos. Esta es la tercera semana que informamos aquí en Ausentes sobre este caso. Tenemos que decir que hace una semana y media se decretó el secreto de sumario y, por tanto, las informaciones que van trascendiendo a los medios de comunicación, a los compañeros periodistas, cada vez son menores. Yo creo que es importante, Luis, hacer cualquier tipo de reconstrucción de los hechos, aunque también podemos ampliar información, ¿no? Y es que Tomás Jimeno había contratado a una espía para que vigilara a Beatriz, a la madre de Ana y de Olivia Jimeno, y también a la pareja que esta nueva tiene. Informaciones también que nos llegaban de una señora que dijo que el mismo día de la desaparición había visto en las Cosas de Cádiz, en la Escala de Roche, próximo a Conil de la Frontera, un padre con sus dos niñas ese mismo día. Todas las hipótesis están completamente abiertas, y la información que esa señora dio a las autoridades cuando se interpuso la denuncia se está también barajando, ¿no? Importante también el rastreo del móvil del padre días posteriores, Luis, a que se escuchase, se analizase la radio de la embarcación de Tomás, en el que se escuchó el balbuceo de un bebé que decía papá tiburón. Pues presumiblemente esas informaciones no ha trascendido, pero sí, en principio todo apunta a que podría tratarse de la voz de alguna de las niñas. No sé si quieres que hagamos una reconstrucción de los... Podemos hacerlo, tenemos además unas imágenes para hacer esa reconstrucción, vamos a ir viéndolo, cuéntanos. Bueno, pues vamos a partir desde el principio. La desaparición se produce el martes 27 de abril, esa misma tarde Ana y Olivia pasan parte del día con su padre. De hecho, incluso, Luis, hacen una visita a los abuelos paternos. Estos, los abuelos paternos, alertan a la policía cuando van a interrogarles de que su hijo tenía una actitud bastante sospechosa, se despide de ellos de una forma extraña, pero lógicamente nada iba a hacer imaginar o suponer que iba a suceder esto, ¿no? Esa misma tarde, la tarde del 27 de abril, Tomás Jimeno se dirige al puerto Marina de Tenerife, donde él tiene una embarcación, y los trabajadores del puerto lo ven realizando una serie de movimientos extraños, con cajas, con bolsas, pero completamente solo, no hay ni rastro de las niñas, como te digo. Caso curioso es que Tomás Jimeno, esa misma tarde, que ya no estaba con sus niñas, zarpa aproximadamente a las 12 de la noche, y es la última vez que se le ve. Horas antes, minutos antes, pide que carguen su teléfono móvil. De hecho, las informaciones apuntan a que él quería conseguir un cargador para hacer una carga de unos 15 minutos en su teléfono móvil. Por eso mismo es la importancia, ¿no? Como decíamos, ¿no?, de rastrear ese teléfono móvil. Desde entonces, pues todas las hipótesis están abiertas. De hecho, las últimas informaciones que tenemos es que se ha encontrado un monto de tierra movido en la vivienda del padre. Los perros ya están investigando esa zona, estamos muy pendientes porque, lógicamente, que en la finca haya un movimiento de tierra, bueno, pues las hipótesis se amplían mucho más, lógicamente. Hay que decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente, lo que están haciendo es ver cualquier pista que pueda arrojar luz a este caso, sin olvidar cualquier hipótesis. Es decir, que no pensemos que hay mucha gente que dice a lo mejor, ay, se están centrando en eso y a lo mejor están en otro lado. Se trabaja en múltiples hipótesis, en múltiples lugares, y no nos olvidemos que también tienen una trayectoria y una profesionalidad, aunque aquí en nuestro programa, cuando hemos tenido que hablar de fallos a la hora de la investigación, se habla con todo lujo de detalles. También hay que decir que son grandes profesionales nuestros cuerpos de seguridad, y que normalmente intentan no dar pista también a la persona que pueda, bueno, de una manera entorpecer la investigación, ¿no? Noelia, antes de hablar con Javier Somoza, presidente de Niños Sin Derechos, que vamos a hablar con él también de los secuestros parentales, con una amplia experiencia en este terreno, Noelia, quiero preguntarte, ¿no?, ¿qué puede pasar por la mente de un padre o de una madre para cometer dicha actitud, ¿no?, dicha acción, ¿no? Pues mira, en muchos casos es como un rencor hacia la otra persona, vas a romper la relación, me vas a quitar la mitad de la custodia, digamos que se haga una custodia compartida, y es un poco ese rencor. Quieren castigar a su pareja y castigan a sus hijos. Exactamente, y se castigan a sí mismos porque al final todo trae consecuencias, y una de ellas es la cárcel, ¿no?, una vez que te pillan. Pero sobre todo, para mí lo más importante de lo que podríamos hablar es del trauma que se crea a esos niños, que trae consecuencias cuando ya eres adulto, porque el miedo, digamos que la mentira, les crean una mentira, ¿no? Si hablas y dices tu nombre, porque les hacen como una película de ya dejas de llamarte de una manera y llamarte de otra. Entonces, esa madre o ese padre que ha separado a sus hijos de esa otra persona, que es también o su madre o su padre, digámosle, es mucho el rencor, el castigo.
¿Hay posibilidad cuando pase el tiempo y pasen los años, vamos a suponer, esperemos que no, que el caso de Tenerife no se resuelve y pasan los años y esos niños pues están en otro país, en otro lugar del mundo, de que vuelvan a recordar su infancia y de que son niñas, en este caso niñas, perdón, muy pequeñas, hay posibilidad de que quieran recuperar el calor de su madre, de que se pregunten, de que se hagan esas preguntas, ¿dónde está mi madre? Esas preguntas, si son niñas muy pequeñas, a lo mejor niñas de 2 años, 3 añitos, como es el caso, lo más seguro es que ya digan que haya muerto, ha fallecido, nos hemos tenido que ir. Y si ya siendo mayores, a lo mejor con 15, 20 años, digámosle, tienen un vago recuerdo, podrán tirar de ese hilo. Si no, realmente esa madre ha muerto. Hay que decir que es muy importante también la ley de protección de menores, el tema de las imágenes, pero eso es su propia madre y es su propia madre y los propios padres los que nos piden que pongamos la imagen, ¿no? Y que se pongan los nombres y apellidos, porque quién sabe si en algún momento serán mayores y podrán buscarlo en internet, qué ocurrió conmigo, ¿no? O ven su nombre asociado al caso, ¿no? Vamos, si os parece, a hablar con Javier Somoza, que está ahí del otro lado, presidente de Niños Sin Derechos. Lo primero que le voy a dar es la bienvenida a Javier y preguntarle cuántos casos se dan en nuestro país, qué cifras son más alarmantes. Bienvenido, cuéntanos. Buenos días, Luis, gracias por la invitación y gracias por hacer ver más todavía, si se puede hacer, el problema de la situación parental que afecta a miles de niños en España y miles de padres y madres. Realmente cifras oficiales en cuanto a niños desaparecidos por esta causa no hay. Lo que sí hay son indicios que nos lo proporciona la Fiscalía General del Estado en su memoria anual y también nos lo da el CNDES, que depende de la Secretaría de Estado de Interior. La última cifra publicada por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2009 dice que la Fiscalía instruyó alrededor de 1.127 causas por sustracción, sumándoles también los 369 casos que publica el CNDES a través de la página de la Secretaría de Estado de Interior. Como ves, esto es una cifra alarmante, ya que no se tiene en cuenta otra parte importante de las posibles pistas, que son las vías civiles, con lo cual estamos hablando de miles de niños al año. Miles de niños al año que desaparecen sin ningún tipo de señal sobre ellos. Javier, interesante lo que nos cuentas. Vamos a centrarnos en el caso de Tenerife. ¿Qué crees que ha podido ocurrir en el caso de Tenerife? Luis, lo del caso de Tenerife, y es un caso muy doloroso porque nos ha hecho revivir a todos y cada uno de nosotros los momentos iniciales de la pérdida y desaparición de nuestros hijos, y nos ponemos totalmente en la piel de Beatriz y lo mal que le está pasando, la incertidumbre sobre todo y el no saber qué es de las niñas. Pero lo que está sucediendo en Tenerife pone de manifiesto que nuestro marco jurídico está totalmente obsoleto, es anacrónico y absolutamente ineficaz con los casos de sustracción parental. Y por hacerte ver un poco cómo es esto, en el caso de Tenerife, como pasa en muchos casos, tanto la mamá como el papá había una separación verbal, un mutuo acuerdo verbal en cuanto a separación de mutuo acuerdo y aparte de eso, división del tiempo con las niñas, ¿vale? Pero no había ningún tipo de intervención jurídica, no había una sentencia que dictaminase que uno u otro tuviese la custodia. En España, nuestro marco jurídico establece que existe un secuestro parental cuando uno de los progenitores se lleva al niño sin el permiso del otro progenitor que tiene custodia otorgada. Es decir, que un tribunal ha dicho usted tiene la guardia y custodia de estos menores y si se lo lleva a la otra parte puede cometer un ilícito de sustracción parental. En este caso no lo hay, no hay una separación, con lo cual previsiblemente no haya delito. Y aunque para nosotros sí que es un delito. En segundo lugar, tampoco funciona lo del tema, tampoco existe en este caso, no había ningún tipo de medida en cuanto a prohibición de salida del territorio nacional de los niños, tampoco había ningún tipo de restricción en el libre ejercicio de la patria potestad del padre, con lo cual nos enfrentamos a uno de los típicos casos que pasan todos los años en España, que son sustracciones, secuestros parentales. Sin embargo, nuestro marco jurídico a priori no los considera como tal.
sí pueden ser consideradas otras figuras delictivas como la coacción o, pues no sé, pues, amenazas o incluso maltrato. Pero secuestro parental, según nuestro marco jurídico, no lo es, no existe. Y en el caso de los niños de Casares, estos niños malagueños, esos hermanos que estamos buscando, ¿qué crees que ha podido pasar o por dónde crees que puede ir la investigación de este caso? Más bien el caso de Estepona, ya que la residencia habitual de los niños, de Leonardo y Estefanía, era Estepona. En Estepona es donde residían con su papá, en Estepona era donde acudían al colegio, acudían al médico, tenían sus amiguitos, su vida plena aquí. Lo que pasa es que la madre sustractora sí que residía en Casares, pero el hecho se llevó a cabo en Estepona, último lugar donde vieron a los niños. En este caso, efectivamente, es diferente al caso de Tenerife en el aspecto formal. El padre tenía la guardia y custodia en exclusiva atribuida por un tribunal ya desde hace años, residían con él los niños. Había también un cierre de fronteras decretado, no podían salir de España. A pesar de ello, los niños han podido salir de España con total libertad y sin que nadie le haya puesto ninguna traba, saltándose la madre incluso otras medidas judiciales que están en otros casos, ¿no? A priori sí que se trata de un delito de situación parental, ya que cumple los requisitos establecidos en el 225 bis del Código Penal. Y como vemos, en este caso o en el otro, llevarse un niño impunemente es muy sencillo en este país, porque realmente las medidas de protección al menor son totalmente ineficaces. Me gustaría hablar de vuestra asociación, Niños Sin Derechos, y lo primero es preguntar qué tipo de ayuda podéis darle a los padres y madres que se acerquen a la asociación. Javier, cuéntanos. Bien, Luis, a ver, nosotros somos una asociación muy pequeñita, muy humilde. No contamos con ningún tipo de ayuda del Estado. Digamos que nos financiamos de nuestro propio bolsillo, con unas pequeñas cuotas por parte de algunos asociados, no se puede. La mayoría de los miembros, papás y mamás, son personas que han volcado todos sus recursos económicos, emocionales y todo en la lucha por recuperar a sus niños, con lo cual realmente no hay ese tipo de ayuda. Pero bueno, en cuanto a lo que nosotros ofrecemos al papá o la mamá que se dirige a nosotros, en primer lugar es que hablamos el mismo idioma. Entendemos lo que le está pasando. En esta situación todos los papás y mamás lo que buscan es alguien que les entienda, que sepa cómo emocionalmente poder asumir esta circunstancia, y por supuesto lo que hacemos es prestarle la ayuda psicológica necesaria para que no se hunda, para que tenga esas fortalezas necesarias para afrontar esta nueva situación. En ISDE lo que tenemos es un área psicológica que lleva pues una persona muy experta, que es Julio Morandeira, y su equipo, y que se hacen cargo pues eso, del siguiente paso en cuanto a tratamiento local. También lo que hacemos es pues asesorarlos jurídicamente si es que se puede hacer algo y si está comenzando, como es el caso de Heriberto, el papá de Estepona. Lo que hacemos es indicar un poco qué pasos debe realizar y qué necesita para sacar adelante su caso. Nos hablabas un poco de cómo poder ayudar a esos padres y esas madres. ¿Cómo nace vuestra entidad? ¿Quiénes la conformáis? Háblanos, Javier, de Niños Sin Derecho. A ver, nuestra asociación empezó siendo primero un grupo de padres muy pequeñito. Se creó a principios del año 2016, a la vuelta de uno de mis juicios en Rusia, y que vi que aquello era un cachondeo. O sea, en Rusia no se respetan para nada los derechos humanos, y menos si eres extranjero y papá. Entonces lo que te hacen allá es tan absolutamente injusto contigo y con tu hijo, que no me podía creer que me estaba pasando solamente a mí. Nos unimos 4 papás, Alberto Encinas, Rafael Reyes y Eber Serrano, 3 con niños en Rusia y 1 con una niña en Polonia, y a partir de ahí empezamos a crear un colectivo, el colectivo contra la situación parental, al que se fueron uniendo más y más padres, hasta alcanzar ahora aproximadamente una cifra de unos 480 asociados.
Lo que buscamos con eso es que no nos vean como una singularidad, sino que nos vean como un colectivo, como una asociación legalmente constituida y poder hablar con una sola voz a las instituciones, que en este caso serán pues, Defensor del Pueblo, Congreso de Diputados para cambios legislativos, Ministerio de Justicia y Ministerio de Exteriores. Es importante, Javier, recordar que estamos hablando de casos, ahora tenemos 2 sobre la mesa aquí, pero son muchos más, de secuestros parentales. ¿Han aumentado los casos en los últimos años, en los últimos tiempos? Pues lamentablemente sí, porque evidentemente nuestra sociedad, la sociedad española, es una sociedad que acoge. Cada día son más las uniones entre nacionales y extranjeros, o incluso extranjeros que vienen a vivir a España y que por las circunstancias que sea, uno de ellos decide retornar a su país con los niños y puede caer en un ilícito de sustracción parental. Como estamos viendo en las series históricas, tanto en lo publicado en el Consejo General del Poder Judicial por la Fiscalía, como por ejemplo lo publicado por el Ministerio del Interior, el CNDES, estamos viendo y asistiendo a un crecimiento exponencial de las sustracciones parentales. Ya digo que lo último publicado podemos hablar ya de miles de niños en un año. Por lo menos si atendemos a las denuncias que se llevaron a cabo y a la apertura de diligencias previas que han hecho los fiscales, podemos hablar en torno a unos 2.000 niños al año. Entonces, si no ponemos realmente los medios para poder llevar a cabo un cambio legislativo integral que proteja al menor, esta cifra se seguirá incrementando. ¿Qué medidas pediríais, Javier, al Gobierno central para poder prevenir, para ayudar en la prevención de estos casos? Como te venía comentando antes, nuestro marco jurídico es totalmente anacrónico, obsoleto y aparte ineficaz. Y para muestra un botón, nuestro Código Civil habla como medidas preventivas para evitar un secuestro, el cierre de fronteras, que ya vemos que es ineficaz, porque cualquiera puede salir de España con simplemente un DNI, acompañando a un menor. Nadie le va a poner ninguna traba para que se vaya, a menos que haya pues, un edicto judicial donde indique que se prohíbe la salida. Pero aún así se sigue yendo igual. Aparte de eso, el artículo 225 bis lo que establece es de que existe sustracción cuando quien se lo lleva es el progenitor no custodio. O sea, ya pone que de por medio tiene que haber una resolución judicial que adjudique la custodia a uno o a otro. ¿Y qué pasa cuando hay una custodia compartida? O, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando simplemente es, como en el caso de Tenerife, un mutuo acuerdo en cuanto al reparto del tiempo con los niños? Ya digo, el Código Penal no recoge todas las circunstancias de una situación parental. También un tema importante, y es de que cuando el niño se va de nuestro país se lava las manos en cuanto a la defensa de sus derechos. Con lo cual, lo que nosotros pedimos es la inclusión dentro del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un capítulo especial de protección a la infancia fuera de nuestras fronteras. Es decir, que cuando un niño sea llevado fuera de nuestras fronteras contra la voluntad del progenitor que afectado que queda en España, sea el propio Estado español el que se persone en ese país en defensa de los derechos de ese niño. Y por una razón muy simple, muy pocos papás pueden acometer el gasto que supone defender a esos menores en el extranjero. Entonces es necesario que el Estado se persone en esos países y pueda actuar en defensa de esos niños. Así es, Javier. Quizás hay demasiada burocracia. ¿Hay demasiada burocracia, Javier? A lo que un progenitor debe asumir cuando se produce algo de esto es que hay un desconocimiento absoluto sobre el tema. Esta misma mañana me entró un nuevo caso, esta vez a Polonia, donde, como decimos siempre, lo que mal comienza, peor acaba. Y en este caso es, si no se dan los pasos oportunos y justos al principio, tienen mal remedio después. Los padres no saben, muchos papás y muchas mamás, la inmensa mayoría, no saben qué pasos van a dar. Y es más, no existe una formación específica en la abogacía que les enfrente a problemas como es la situación parental. La inmensa mayoría de ellos, por ejemplo, no saben que deben de acudir en primera instancia, y es un trámite administrativo, a la Autoridad Central Española del Ministerio de Justicia
que es la que comunicará al país de destino la necesaria restitución de ese menor. Y por otra parte, aquí en España, no saben cómo abrir el camino civil o el camino penal, cuál va primero y cuál va después, o por ejemplo, una declaración o una solicitud de certificación de ilicitud de traslado. Muy pocos padres y madres conocen esto, abogados también, muy poquitos, con lo cual muchos de esos niños son irrecuperables, por el simple hecho de que aquí se han empezado a hacer mal las cosas. Nosotros desde la asociación lo que hemos hecho es crear un protocolo de actuación inicial para servir de guía a estos papás en cuanto a qué es lo que deben de hacer en estos primeros instantes. También, y gracias a la ayuda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tenemos, ya es pública, una guía de mejores prácticas judiciales, donde viene a ser como una guía de cómo debe acometerse jurídicamente todos los procesos de restitución, guardia y custodia, cambio de medidas, etcétera, que debe emprender un papá o una mamá para que tenga éxito judicial en su lucha. Pues Javier, muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado, que nos sirve y mucho de ayuda. Por último, me gustaría pedirte si quieres mandarle un mensaje a los padres y madres que estén pasando por este trance. Bueno, un mensaje para los papás y mamás que están viviendo esta situación. Perseverancia, lo primero, no hay que rendirse. El tiempo va dejando todo en su sitio. Mucha esperanza, el pensar de que el premio que podemos encontrar en el futuro es que por fin podamos volver a ver a nuestros niños, y sobre todo el que se apoye en la familia, que haga piña con ellos, que se una a nosotros porque hablamos el mismo idioma y podemos ir con más fuerzas a pedir esos cambios necesarios, pero sobre todo lo que diría a los papás, tanto al papá de Estepona como a otros papás que están en Andalucía, pues, y que son miembros de la asociación, o a la mamá de Tenerife, es eso, mucha esperanza, muchísima esperanza, mucha paciencia, y que siempre el diálogo es el mejor camino para arreglar las cosas. Es el mejor, o sea, el intentar buscar la forma de dialogar con la otra parte, olvidándonos de afrentas y de enfrentamientos, etcétera. Buscar un arreglo amistoso es la mejor de las soluciones. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de Javier, como no podía ser de otra forma. Noelia, esos padres, esas madres, qué importante es que haya asociaciones, entidades en las que sientan el apoyo y la unión que hace la fuerza, ¿no?, de otros padres y madres que puedan estar pasando por lo mismo, ¿no? Totalmente, además entre ellos apoyan muchísimo, porque realmente quien ya lo ha vivido sabe qué camino va a pasar y le puede apoyar a quien empieza a vivirlo de alguna manera, como puede ser esa madre que está ahora en Tenerife desolada, ¿no?, sabiendo qué ha pasado con sus hijas o qué no ha pasado con sus hijas, dónde están, dónde no están, y ese vacío que se crea es una angustia, es una agonía, es un sin vivir, sabiendo que ayer o hace unos días estabas con ellas y tan tranquilamente pensando en un futuro, ¿no?, de alguna manera, qué van a estudiar o qué van a hacer, y ahora no puedes pensar nada más que en volver a verlas. Totalmente, esto es importante. Jaime, vamos a seguir pendiente de estos casos, a ver qué es lo que ocurre. En unos minutos hablamos de nuevas alertas. Gracias por estar con nosotros. Y uno de los casos de los que hablamos aquí, que siempre causa impacto, porque es el niño pintor, el caso de David, siempre causa interés por parte de los malagueños, pero por parte de toda Andalucía, en todas nuestras delegaciones, a las que saludo, que creo que no lo he hecho al principio del programa, saludo a Sevilla, a Linares, a Granada, a Córdoba, como no, a Málaga también, desde donde grabamos nuestro programa para todas las delegaciones y para el mundo, ¿no?, gracias al canal de YouTube también y de Internet y de nuestra página web, donde nos podéis seguir en directo cada semana. Si os parece, vamos a recordar el reportaje que yo mismo con mi compañera estuvimos allí en la zona donde desapareció, recorrimos algunas de las calles del centro por donde pudo pasar David aquel día y recordamos así el caso del niño pintor. 34 años han pasado desde que David Guevara saliera de aquí, desde su barrio, desde 25 años de paz. Él se dirigía a una entrevista en radio local. Luego quería ir, como siempre, a una de sus exposiciones y a seguir disfrutando de su amor y su pasión, la pintura. Desde aquí, desde su barrio, salió en dirección a la parada del autobús. Cogió aquel autobús, el niño pintor, como lo llamamos cariñosamente,
aquel día, hace ahora 34 años? Y aquí, en esta parada en el mercado de Welling, debió de subirse aquel día David Guevara. Hace, recuerden, ya 34 años. Su familia, sin embargo, su madre nos dice que duda incluso de que llegase aquí, de que llegase a este autobús que le llevaría a esa entrevista que tenía en la radio local aquel día. Como ven, es un lugar de bastante tránsito en pleno mercado de Welling, una barriada con muchísimo trasiego y con muchísima gente en Málaga capital, y que, bueno, es extraño, ¿verdad?, que nadie lo viese, que nadie viese un último movimiento aquel día de David y que pudiese irse en ese autobús camino al centro. Y en esta estación, allá al fondo se ve, la estación de Muelle Heredia, es donde David aquella tarde debió bajarse del autobús. Lo hacía siempre que venía, se dirigía a calle Granada, a la Peña del Cenachero, donde aprendía esa gran habilidad y ese amor que tenía por la pintura. Sin embargo, desvió aquella tarde su plan, porque tenía que dirigirse hacia la Galería La Maison, situada aquí en los alrededores de la Alameda de Colón. Allí iba a tener una entrevista con la radio local y esa era su previsión, terminar e irse de nuevo a la Peña El Cenachero. Quizás aquel cambio de planes, aquella tarde tan ajetreada para David, cambió también su destino, no lo sabemos, pero continuamos con el recorrido de David aquella tarde. Y desde esa galería donde él tenía la entrevista se debió dirigir aquel día aquí, a esta zona entre calle Granada, la Plaza del Carbón, donde tenía la Peña El Cenachero. Ahí es donde, como yo les he dicho anteriormente, aprendía a pintar, daba sus clases. Hubo un nombre que se puso también sobre la palestra, el nombre de Gervasio. ¿Quién era Gervasio? ¿Qué relación tenía con la Peña El Cenachero? Incluso se habló de una posible trata de menores en el caso de la Peña El Cenachero, ubicada en el centro de la capital malagueña. Datos que la familia ha ido teniendo en sus manos y con la que la policía y los cuerpos de seguridad han ido investigando también a lo largo de todos estos años. Aquí debió llegar ese día, a la Peña El Cenachero, como hacía muchas tardes,
y, como ya saben muchos, con el permiso además de sus padres y con un plano que le hizo su padre para que no se perdiese y llegase a su destino. ¿Llegó? ¿No llegó? Lo que sí sabemos es que hubo otra pista unos años después. Y 3 años después de su desaparición, en el año 1990, una empleada de este hotel, el Hotel Los Naranjos, dio una información que pudo cambiar el rumbo de la investigación. En aquel momento, la empleada aseguró que en la habitación de un turista suizo llamado Rudolf había encontrado un papel que decía David Guerrero Welling. La policía entonces investigó, acudió hasta Suiza, pero el hombre ya había fallecido. La imagen de este hombre era muy similar al dibujo que pocos días antes de desaparecer David le entregó a una compañera de clase, Gema. Gema entregó de hecho esa caricatura a la policía, una caricatura de la que hemos vuelto a hablar hace bien poquito, debido precisamente a que volvió a aparecer en el buzón de su amiga. Sin embargo, aquella caricatura ya fue entregada a la policía en su día. Eso hizo que se volviera a reabrir la investigación y es en lo que la familia ahora mismo también está poniendo parte de su energía. Sigue la esperanza, sigue la búsqueda, seguimos buscando en Ausentes a David Guerrero. Bueno, y después de estas imágenes del niño pintor, vamos a irnos hasta Córdoba, a un caso como es el de Rafael Muriel, que desapareció el 1 de septiembre de 2016 en Adamuz, en Córdoba, y se ha reactivado además la búsqueda por parte de la Guardia Civil hace muy poquito. Queremos hablar de todo esto con su sobrino Juan Jesús Muriel, que hoy quiero agradecerle que esté con nosotros. Le voy a dar la bienvenida, mi mayor agradecimiento de verdad, Juan Jesús, y preguntarte, pues en primer lugar, ¿cómo desaparece Rafael? ¿Cómo sucede la desaparición de tu tío? Bienvenido. Hola Luis, para ponernos en contexto hemos de decir que mi tío es natural de Adamuz, del mismo pueblo que nosotros, de hecho tiene su domicilio en la misma calle. Hay que decir también que presentaba un cuadro de esquizofrenia y que los días anteriores a la desaparición pues sufría una crisis derivada de dicha enfermedad. Él, como consecuencia de dicha crisis, solicita el ingreso voluntario en el Hospital Provincial de Córdoba, si bien no estiman oportuno dicho ingreso. Tras ello, se produce el día 1 de septiembre de 2016 la desaparición. Es el último día que tenemos constancia de que una persona ve a mi tío. En un primer momento ubicamos como último punto en el que se le ubica en Córdoba, en el Parque de los Patos, y así se hace constar en la denuncia de desaparición. Si bien posteriormente, a raíz de unas declaraciones de dos personas de mi pueblo, se le ubica como último punto aquí en Adamuz. Por el hecho de que él frecuentemente realizaba su vida entre Córdoba y Adamuz, pues en unos primeros momentos realizamos batidas aquí en el pueblo y en Córdoba, con algunos voluntarios, policía local, protección civil, etc. Mucho tiempo de búsqueda, mucho tiempo sin duda buscando a Rafael Muriel, no solo vosotros, sino la ciudadanía, el pueblo. ¿Qué pistas, qué movimientos se han ido dando a lo largo de estos años? Entrando más de lleno en la especificación de las búsquedas, hemos de decir que los primeros días nosotros entendíamos que mi tío igual se había ido con algún compañero del Centro de Día de los Morales a su pueblo, como así realizaba en algunas ocasiones, si bien nos resultaba extraño que no nos lo pusiera en conocimiento. Los primeros días se realizan batidas en Adamuz y en Córdoba con voluntarios y agentes de protección civil y de policía local. Asimismo, la Policía Nacional también lleva a cabo algunas investigaciones en el ámbito policial en Córdoba. También hay que decir que luego posteriormente en el ámbito de
en los alrededores del Hospital de los Morales de Córdoba se lleva a cabo batidas con perros especializados de la unidad canina de rescate de Santiponce, para posteriormente, esto ya un año y 2 meses después, llevar a cabo una búsqueda con dispositivos de Guardia Civil y Policía Nacional en el pantano que se encuentra ubicado entre Adamuz y Pedro Abad. Cabe destacar también que la última semana se ha llevado a cabo una batida considerable con más de 70 efectivos, tanto de policía local, Protección Civil, Infoca, Seprona y Guardia Civil, todo ello coordinado con el GREA, en zonas limítrofes de Adamuz. El otro día, cuando hablaba contigo antes de esta entrevista, me comentabas la importancia de estas nuevas batidas que se están haciendo, ¿no? Siempre es un estímulo, ¿no? Cuando hay una nueva batida, cuando hay un nuevo movimiento, cuando algo se reactiva, ¿no? Porque la circunstancia siempre es complicada. Cuéntanos, ¿se están haciendo nuevas batidas? ¿No es así? Sí, como he comentado antes, con ocasión del cambio del cuerpo competente que investiga el caso, de Policía Nacional a la Policía Judicial de la Guardia Civil, acordamos llevar a cabo, si bien íbamos un tanto a ciegas, pero partiendo de que el último punto en el que se ve a mi tío es en el pueblo, llevar a cabo unas batidas en zonas limítrofes de Adamuz que relativamente eran poco concurridas. Digo poco concurridas porque Adamuz prácticamente está rodeado de olivar y por tanto mi tío desaparece en septiembre, y con ocasión de la recogida de la aceituna y posteriormente las campañas de la cacería, pues teníamos presente que se iba a resolver el caso por esto que comento. No obstante, a lo que iba, la semana pasada se llevaron a cabo determinadas batidas durante 2 días y anteriormente con perros de búsqueda, en el que participaron alrededor de 70 agentes, tanto de Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Seprona, Infoca, todo ello coordinado con el grupo de rescate GREA. De esa batida no hemos sacado nada claro, todavía se recogieron algunos restos óseos y algunos restos de ropa, pero no son determinantes que pertenezcan a Rafael. No obstante, se procederá a la consecuente inspección de los mismos. En torno a una desaparición, a veces hay alguna hipótesis, a veces no hay ninguna, a veces no se tiene conciencia de lo que pudo pasar, no conciencia, sino no se sabe la realidad de lo que ocurrió. No sé si tenéis alguna hipótesis principal de lo que pudo ocurrir, Juan Jesús. En cuanto a la hipótesis, pues no podemos descartar ninguna. 4 años y 8 meses después, entendemos que es posible cualquier hipótesis. Por el hecho determinante de su enfermedad, pues entendíamos que en un primer momento podía haberse desorientado, quizás. Por ello esperábamos que tras la campaña de la aceituna y los periodos de caza que se abren alrededor del pueblo se pudiera encontrar algo. No fue así. En cuanto a una desaparición voluntaria, resulta difícil que se pueda llevar a cabo pueda desaparecer voluntariamente cuando no saca dinero del banco, cuando no se llevó la correspondiente medicación para llevar a cabo una vida normal. Y en cuanto a otra hipótesis, pues que tampoco podemos descartar ninguna porque no hay un hecho determinante que nos indique una vía determinada. Por eso, tanto nosotros como los investigadores tenemos presente que ha podido suceder cualquier cosa. Lo decía al principio de la entrevista, la colaboración ciudadana ha tenido que ser muy importante. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa colaboración ciudadana? ¿Cómo la habéis sentido? En cuanto a la participación ciudadana, bueno, en un primer momento se realizaron batidas con escasos voluntarios. Tampoco tienen que haberse obligado a las personas a participar en las batidas, también conlleva, este caso, depende de la repercusión del caso, también depende de la repercusión mediática que tenga, y en un primer momento a pie de campo en las batidas pues nos encontramos con escasez de voluntarios. Hay otros casos que han tenido más repercusión y por tanto ha tenido más intervención de la ciudadanía. Si bien es cierto que, permítame que haga esta reflexión,
las primeras búsquedas que se hacen sin ningún cuerpo de fuerza de seguridad del Estado presente en las mismas. Estamos hablando de búsquedas a pie de campo. No es hasta 1 año y 2 meses después, como he dicho anteriormente, en la búsqueda que se realiza entre Adamuz y Pedro Abad, donde interviene en una búsqueda la Policía Nacional y Guardia Civil. Si bien cabe destacar que tras el traspaso de la competencia a la Policía Judicial de la Guardia Civil, nos hemos sentido arropados en todo caso, en todo momento, por este cuerpo que se ha visto que lleva una iniciativa para llevar a cabo búsquedas a pie de campo, para iniciar nuevas líneas de investigación, para requerir permisos judiciales, etc. Por otra parte, cabe destacar la total entrega y el total apoyo que nos ha brindado la Fundación QSD Global y bueno, el resto de familias que con el paso del tiempo nos hemos ido conociendo que tenemos este mismo problema en nuestras casas. Pues por último, Juan Jesús, me gustaría que tienes las cámaras de esta televisión para que te dirijas a la ciudadanía, si quieres hacer un llamamiento para que colaboren en nuevas búsquedas, si quizás nos pueda estar escuchando alguien que tenga que ver con el caso, si nos puede estar escuchando él, nunca sabemos qué ha podido ocurrir, ¿verdad? Cuéntanos, manda ese mensaje que quieras antes de terminar, agradeciéndote por supuesto la participación, Juan Jesús, en el programa. ¿Qué mensaje podría lanzar a la ciudadanía o a quien tuviese que ver con la desaparición de mi tío? Bueno, en este caso cabe destacar que en esta semana hemos abierto el apartado de correo 1-14430 de Adamuz, Córdoba, para que si alguien pudiera tener alguna información, por dura que sea o irrelevante que a él le parezca, nos la ponga en conocimiento y facilitar así que de forma anónima alguien pueda hacernos llegar dicha información. Esto es lo que quería destacar. 4 años y 8 meses después, pues tenemos presente que ha podido pasar cualquier cosa. No hay que ser necios, se llevan a cabo búsquedas recientemente por el campo y alrededor de los ríos, y ahí pues 4 años y 8 meses después pues se pretende buscar cualquier cosa ya por el hecho de cerrar el caso, así que en ese sentido no esperamos cualquier cosa, pero principalmente lo que queremos y deseamos es cerrar este capítulo ya definitivamente. Por ello cabe destacar, repito otra vez más, la puesta a disposición por nuestra parte de este apartado de correos para que alguien, por favor, si sabe de cualquier cosa que pudiese determinar la finalización de este capítulo, que nos lo haga saber. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Jesús, gracias por ese mensaje que seguro que ha llegado y ha calado en todas esas personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, de verdad, y a ustedes decirles que pueden comentar el programa, que pueden mandar su mensaje de apoyo también a la familia de Rafael Muriel y a cualquier familia a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y de nuestro Instagram. Es bueno recordar que tenemos siempre esas redes sociales y que si tienen alguna pista sobre el caso de Rafael Muriel pueden hacerlo también enviando un WhatsApp a esa línea, repito, lo he dicho al principio, 744-600-713, 744-600-713. Líneas de WhatsApp que pongo también sobre la mesa para que ustedes, si quieren, puedan participar. Y ahora lo que vamos a hacer es recordar un reportaje que vimos hace tan solo una semana en el programa, pero sí que he visto por redes sociales que muchas personas me han preguntado, quiero volver a verlo. Está en YouTube, está en nuestro canal, pero para aquellos que a lo mejor no son muy duchos, ¿no? En el caso de Internet, en la cuestión de Internet, pueden hacerlo a través de este programa. Es el caso de Lucía Vivar, la pequeña que apareció sin vida en las vías del tren de Pizarra. Hay muchas dudas sobre lo que ocurrió. Tuve la suerte también de poder desplazarme, por eso estamos recuperando reportajes en los que el equipo ha podido estar in situ a esas vías del tren, a Pizarra, estar con su padre, con sus abuelos. Ellos son los que nos hicieron todo este recorrido. Sus padres estuvieron, Almudena y Antonio, la semana pasada con nosotros. Piden justicia, algo tan sencillo como eso, como que se haga justicia. Vamos a recordar el reportaje donde explicamos y planteamos las dudas que hay en torno al caso de Lucía Vivar. 11:25 de la noche, 26 de julio de 2017. Aquel día la familia celebraba el cumpleaños y el santo de la abuela Ana. Lo hacían tomando algo en el bar La Estación de Pizarra.
Los abuelos se levantaron a pagar, Lucía Vivar con sus primos jugaban en la plaza colindante. Antonio y Almudena, padres de Lucía, se giraron a despedirse de los abuelos. Al volver su mirada, Lucía ya no estaba. Tras los gritos de Lucía, Lucía, que sus padres gritaban sin cesar, comenzaron los de las personas que empezaron a ver que algo estaba ocurriendo. Sus primos, que creían que estaba allí, tampoco la encontraban. Desde ahí, toda una noche en vilo. Voluntarios y voluntarias del municipio, así como de Alhaurín el Grande, Cártama, Álora y otros puntos, se volcaron en su búsqueda. Tras el aviso a la Guardia Civil, cuyo comandante se personó 3 horas más tarde, se preguntó si en las cámaras de la estación se podía ver algo. Aquella noche informaron que no se había visto nada. Sin embargo, al pasar el primer tren de la mañana, el maquinista dio el aviso. Había visto un bulto en las vías del tren, pero a más de 4 kilómetros de la zona donde desapareció la pequeña. Y así fue. Era ella, Lucía, con un golpe en la cabeza, que estaba recostada en las vías del tren. Lucía debió pasar por delante de un conocido restaurante del pueblo lleno de gente a esa hora, por una casa privada en la que estaban de barbacoa colindando con las vías del tren y por toda una calle llena de personas paseando. ¿Nadie la vio? ¿Pudo Lucía hacer este trayecto tan largo en la oscuridad de la noche y ante los distintos obstáculos que se pudo encontrar en ese camino? ¿El chupete que aparece en un banco de la estación y que pertenece a la pequeña se analizó? ¿Por qué el cuerpo aparece en el único punto de las vías a las que se puede acceder por carretera y aparcar un coche? ¿Por qué en los bajos del tren no hay restos biológicos de la pequeña ni tampoco en la vía? ¿Por qué no se veía nada en las imágenes de la cámara a las 2 de la mañana y sí al día siguiente? ¿Por qué se ha archivado el caso? Muchas preguntas en el caso de Lucía Vivar. Bueno, y después de este caso de Lucía Vivar, voy de nuevo a saludar a mi compañero Jaime. Jaime, buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Luis. Vamos, si te parece, con esas nuevas alertas con las que siempre cerramos nuestro programa de ausentes. Algunas son nuevas, pero hoy también hemos querido recuperar alertas más longevas, porque las alertas son todas importantes, las nuevas y las no tan nuevas, y nos lo agradecen mucho sus familiares. Y casos que a lo mejor no son de Andalucía, que no son de Málaga, que no son de Córdoba, de Linares, de Sevilla, Granada, donde llegamos, pero son de otro punto de España, y esa persona desaparecida puede estar en cualquier punto. Y vamos a comenzar con un caso que además es muy simbólico en la causa, ¿no? Claro, es el caso de Cristina Bergua, de Cornellá, que desapareció en 1997, concretamente el 9 de marzo, Luis, como apuntabas, ¿no? Un caso importantísimo porque a raíz de su desaparición, el día 9 de marzo, bueno, pues el gobierno en el año 2010 declaró el Día Oficial de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, un caso muy mediático, ¿no? Cuando Cristina apenas tenía 16 años y han pasado ya 24 desde el último día que fue vista. Bueno, pues ese último día iba a despedirse de su expareja con la que ella tenía pensado cortar la relación, según explicó el círculo cercano de Cristina en Cornellá, ¿no? Y fue allí pues donde desapareció. Datos también importantes, ¿no? Se creó en el año 1998, coincidiendo también con la desaparición de Cristina, la Asociación de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Bueno, pues se sigue buscando, como tú decías, ¿no? Es importante Intersos en el año 98, la importancia, ¿no?, de recalcar no solamente las nuevas alertas, sobre las que este programa está muy encima, también las antiguas en cualquier punto, sobre todo porque cualquier información que se dé es poca. Hemos visto hoy la imagen de Cristina Bergua desaparecida en Cornellá. Es importante porque además es un caso que cuando hablas con su padre, que es todo un ejemplo y un referente para el movimiento que se crea, no sé si llamarlo movimiento, pero para ese espíritu que se crea en torno a las personas desaparecidas. Yo he tenido la suerte de entrevistarla y de hablar con él en varias ocasiones. Intentaré que esté un día con nuestro programa porque es de Intersos, de una de las asociaciones muy fuertes en tema de desapariciones. La lucha no cesa pese a la cantidad de años que hace que sucedió. Fue en el año 97 y la verdad que, claro, cuando hablamos de casos con tantísimos años, 24 años si no me equivoco desde que ocurrió, pues en definitiva pues pasa eso, ¿no? Que cuando ves la esperanza, la lucha continua de esos padres, pues es para quitarse el sombrero. Asociación, Luis, a la que han atendido más de 200 familias, en la actualidad son 65 aproximadamente familias a las que ayudan continuamente, o sea que, bueno, pues una desgracia la verdad, pero sí es cierto que, bueno, la asociación pues se creó a raíz de esto. Hablaremos además con su padre cuando podamos. Si ven ustedes, si tienen el libro Te buscaré mientras viva de Paco Lobatón, el capítulo dedicado al caso de Cristina Bergua es increíble, como ese padre cuenta, por ejemplo, que por motivos económicos la Generalitat de Cataluña no mandara a remover, por ejemplo,
en concreto un vertedero, ¿no? No se pusieran los medios, qué hubiera pasado si se hubieran puesto los medios o no a tiempo. En definitiva, muchas veces la parte económica parece que siempre está por encima de la parte social. Esto es muy triste, ¿no? Vámonos hasta Calvia, ¿no? Hasta Calvia, el caso de Malén Zoe, también un caso, bueno, pues ya tiene sus... el Malén Zoe que desapareció hace unos cuantos años, el 2 de diciembre del año... Malén Zoe, del 2 de diciembre de 2013, en aquel momento tenía 15 años de edad, una desaparición que se produjo a eso de las 4 de la tarde, cuando Malén salió del instituto, y llamó a su padre para pedirle permiso para ir a comer con su novio, y fue el último día, ¿no? El padre no respondió al teléfono, y entonces Malén se acercó al pequeño negocio familiar que regentaba su familia para comunicarle a una de las trabajadoras, Luis, que bueno, iba a comer con su expareja, y fue, como te decía, el último día que se la vio, ¿no? Un caso también bastante mediático, el de esta chica, ¿no? Aquel 2 de diciembre, que fue el último día en el que una cámara registró la imagen de Malén tomada poco antes de las 4 de la tarde en dirección hacia donde vivía su novio. El caso de Malén, el otro día escuchábamos a un familiar cuando hacíamos el homenaje a las madres también en el programa, ¿no? Pues un caso más que tenemos que poner ahí, que además al final, ya os digo, el movimiento en nuestro país es bien rápido y sencillo, así que por eso digo la importancia. Sí vamos a volver a Málaga y lo vamos a hacer con un caso con el que estrenamos prácticamente Ausentes y que no podemos olvidar porque se siguen cumpliendo meses y no aparece Jesús Gutiérrez. Jesús Gutiérrez Galeot, efectivamente, que desaparecía en agosto, el pasado 7 de agosto del año 2020, en la barriada de La Paz. Tú bien sabes, Luis, una barriada muy transitada, bueno, en la capital malagueña. Todo el mundo conocía a Jesús, una desaparición muy extraña de esta persona de 84 años, ¿no? Que aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde salió de su domicilio, y fue la cámara de seguridad de su bloque la que registró la última imagen que pudimos ver de Jesús. Desde entonces, tú también en primera persona, se realizaron numerosas batidas para intentar localizarlo, fundamentalmente en el río de Guadalhorce, que para quien no sea de Málaga es una zona cercana a la desembocadura del río de Guadalhorce, una zona bastante cercana al barrio, la barriada en la que vivía Jesús, sin ningún tipo de éxito. Es un caso, permíteme decir, Luis, muy extraño, porque apenas se han conocido nuevas informaciones, nuevos datos, todo sigue, como nos comentan sus familiares, prácticamente igual desde el mismo día que desapareció. No se conoce prácticamente nada nuevo, o sea que pues aquí ponemos la alerta, lógicamente, en este programa para dar visibilidad, como no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Jesús Gutiérrez, esa imagen tiene que seguir reproduciéndose en redes sociales, en programas como este, y ayudar a su familia al fin a encontrar a Jesús. De verdad, de todo nuestro abrazo y todo nuestro cariño. Jaime, gracias por estas alertas. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecer a Jaime, a Noelia, que estaba en el inicio del programa, y a todos los que han participado, como Javier Somoza, también, y a Juan Jesús Muriel en el programa de hoy, en nuestro Ausentes de hoy. A ustedes les damos las gracias por estar ahí del otro lado. Les emplazamos la semana que viene a seguir viviendo pues esta realidad, ¿verdad?, de las personas desaparecidas sin causa aparente y de sus familias. Aquí en PTV, en todas sus delegaciones, volveremos con Ausentes. Muchísimas gracias. Tengan buena semana en lo que resta y les esperamos la próxima en Ausentes. Gracias.